Un saludo, amados hermanos, es tu hermano Frank, en esta ocasión meditando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 15, y quiero ponerte un poquito en el contexto de esta historia que todos conocemos. Jesús está en el capítulo 15, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola y empieza el Señor a contar tres parábolas que todos hemos conocido, pero este es el panorama de estas tres parábolas: la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y de el hijo pródigo. Hoy nos vamos a enfocar en la parábola del hijo pródigo, pero te pongo en este contexto que el hijo pródigo nace de una historia donde fariseos y escribas de la ley están criticando a Jesús porque él está cerca de los pecadores. La primera buena noticia que tengo para todos los que están en este momento escuchando este mensaje es que Jesús recibe y come con los pecadores. Jesús está cerca de aquellos que se sienten no merecedores de su amor. Hoy estoy hablándole no a aquellos que experimentan que han hecho todas las cosas bien. No le estoy dando este mensaje dirigido a aquellos que han cumplido todas las cosas que se tenían que cumplir, sino que exactamente a aquellos que saben que no han hecho las cosas bien y que por un instante decimos: yo creo que yo no merezco nada de Dios, yo creo que yo no he hecho lo correcto, yo creo que quizás a mí el Señor hasta me ha olvidado, y algunos hasta piensan que el Señor los está castigando. Y a ese grupo en especial, aquellos que sabemos que no tenemos merecimiento de nada de lo que corresponde de Dios, van estas parábolas. Así que ahí arranca esta parábola. Mire cómo empieza. Él les dijo: un hombre tenía dos hijos. Ponga atención porque son dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me detengo en este momento. Es una historia maravillosa. Cada uno le podrá ir poniendo poco a poco el nombre que desea en esta historia. Lo primero que yo veo es que es una historia de un padre con dos hijos. Un hijo en especial le pide al padre la herencia, y el verso 12, dice que el padre reparte la herencia. Lo primero que yo descubro aquí es que el padre reparte a partes iguales. Toma la herencia y se la da al hijo menor, pero también le da la herencia al hijo mayor. Así que este padre ya repartió la herencia a los dos hijos. La pidió al menor, pero la reparte. Históricamente, la herencia primero le tocaba al mayor. Entonces, primera cosa interesante. Generalmente en las familias la herencia primero iba al hijo mayor y luego al menor, pero aquí el menor la pide y se le da. Se le da la herencia al hijo menor. ¿Qué hace? Dice: no muchos días después, junta todo y se va lejos. Y agrega la Biblia: lejos a una provincia apartada. Un doble énfasis. Y sabes que cuando descubrimos esto, ya empezamos a ver la estrategia de Jesús de contar esta historia. ¿Por qué razón? Porque el pecado a veces no lo hemos entendido en este tiempo. En esta época moderna de tanto adelanto y de tanto conocimiento y de tanta ignorancia acerca de Dios, ignoramos de Dios, pero también ignoramos acerca del pecado. Y entonces le hemos puesto el pecado un título como eso es cosa del atraso. Hablar del pecado es hablar de gente muy conservadora. Hablar del pecado es hablar de leyes, es hablar de religión, y no estoy hablando de eso. Hablar de pecado aquí es una descripción maravillosa que nos da esta parábola. ¿Sabes cómo describe esta parábola el pecado? Es ser feliz separado de Dios. Mire qué interesante. Pecado es ser feliz separado de Dios. Y si tú lo defines a tu vida, vas a empezar a encontrar que cuando has querido
tener dinero y no ha sido a la manera de Dios, no te ha ido bien. Cuando has querido tener amor, entre comillas, y no lo has hecho como Dios lo dice, se ha vuelto pasión, capricho, se ha vuelto sufrimiento. Cuando has querido tener conocimiento, pero no con Dios, te has vuelto egoísta, soberbio. No es que el conocimiento sea malo, ni el amor sea malo, ni el dinero sea malo, sino cuando lo haces apartado de Dios, entonces se vuelve malo. El problema no fue recibir la herencia en este muchacho. El problema en este muchacho no fue ser ambicioso. El problema fue que tomó toda la herencia y con esa herencia se apartó de su padre. Aquí viene lo interesante. Luego te voy a decir algo. Nosotros no fuimos creados para estar lejos de Dios. Te puedo asegurar que todo lo que el ser humano ha hecho apartado de Dios le ha salido mal. En la Biblia hay muchos ejemplos de cuando el hombre se aleja de Dios, inmediatamente se exalta a sí mismo, porque no fuimos creados para estar lejos de Dios. Inmediatamente que nos alejamos de Dios, fabricamos otro Dios. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Se alejó de su padre y buscó una provincia apartada. Yo creo que él seleccionó esa provincia apartada. Muchos de nosotros muchas veces vamos a encontrar que la solución está según nuestra inteligencia, a mano derecha o a mano izquierda. La solución es que yo tome este camino o este otro, pero lo tomamos bajo criterios puramente humanos. Y quiero advertirte algo, los criterios puramente humanos pueden engañarnos. Creo que este muchacho escogió un lugar donde él podía gastar, donde él podía ser feliz, donde estaban todas las condiciones, aparentemente, para que esa herencia se la disfrutara. Ahora, ¿qué sucede en ese lugar? Primera cosa interesante, ese lugar está apartado del lugar de su padre. Primera señal importante. Segunda señal, cuando lo hubo malgastado todo, me llama la atención un momento con este detalle, que rápido se le acabó la herencia. ¿Te das cuenta? Qué poco le duró la herencia. Y es que cuando nosotros hacemos las cosas apartado de Dios, nos dura poco. Mire, nos dura poco la salud. Cuando has tomado un mal camino y has decidido tomar un camino de vicio, un camino de abandono físicamente, inmediatamente vienen las molestias. En mi experiencia médica he encontrado muchas personas que se acercaban a la clínica y inmediatamente que las decisiones de su vida empezaron a volverse un afán el trabajo, un afán tener las cosas materiales rápidamente, un afán por las cosas materiales, inmediatamente empezaban a levantarse una ola de enfermedades. Yo tenía pacientes que llegaban por dolores de cabeza y apagábamos el fuego, como lo podríamos decir médicamente. Se le quitaron los dolores de cabeza y a las pocas semanas gastritis, enfermedad gástrica, reflujo. Entonces controlábamos el problema del reflujo y a las pocas semanas empezaban problemas de alergias, problemas de rinitis, problemas de infecciones respiratorias a repetición. Y era un ciclo, un reloj de problemas, porque este personaje o este paciente quizás estaba corriendo detrás de algo que no lo estaba ayudando. Yo no sé si tú estás corriendo detrás de un capricho, si en esta hora que me estás escuchando has estado corriendo todo este año detrás de algo que no te ha salido bien. Has estado corriendo detrás de un proyecto que no hay manera que salga porque quizás está lejos de Dios ese proyecto. Yo veo que el proyecto de este joven, por lo que él recibió la herencia, tenía un primer problema. Para lograr la meta de este proyecto, tenía que alejarse de su padre. Cosa bien peligrosa. Número 2, se le fue rápido. Qué rápido se le gastó lo que tenía. Aquí dice que lo malgastó. Lo desperdició, dice otra versión bíblica. Lo importante es que cuando estamos lejos de nuestro Padre del cielo, las cosas no rinden lo que deberían de rendir. Yo tengo personas que me han contado que han comprado un vehículo y tienen años de tenerlo y el carro no les molesta, no tiene ninguna situación. Y hay gente que ha buscado hacer las cosas al agrado de Dios y las cosas materiales les duran mucho, la ropa les dura, hasta veo que se mantienen saludables. Y a veces en nuestra vida las cosas no nos duran, los animales se nos enferman, nuestra propia vida está en deterioro. Bueno, yo estoy leyéndote la palabra, solo estoy intentando que la reflexiones. ¿Sabe qué le pasó a él? Dice, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Y con eso me detengo. Este muchacho escogió un lugar para gastarse su herencia, que al criterio de él era el mejor lugar. Pero mira, número 1, en ese lugar, como se alejó de su padre, en ese lugar le duró poco la herencia.
Número 2, en ese lugar, como estaba apartado, fue un lugar que él escogió, pero en ese lugar vino una gran hambruna. Y no es que esté culpando al hijo por la hambruna vino. No vino por este muchacho, vino porque en ese lugar iba a haber escasez. En ese lugar que él escogió, y la Biblia dice que nosotros no tomamos buenas decisiones cuando estamos lejos de Dios. No tomamos buenas decisiones. Y entonces este joven toma una decisión. La primera mala decisión que tomó no fue pedir la herencia. La peor decisión fue irse lejos de su padre a gastarse la herencia. En el momento que él decide irse lejos, escoge un lugar lejos. Y por el mismo hecho de que está lejos, a criterio de él es el buen lugar. Y en ese lugar se le gastó todo rápido. Y número 2, en ese lugar vino una gran hambruna. Vino necesidad. Y en ese lugar donde vino necesidad, fue en el momento que él no tenía herencia. ¿Descubres cómo vienen las cosas? Cuando nosotros tomamos malas decisiones y nos decidimos separar del Señor, escogemos malos caminos. Y en esos malos caminos sucede que exactamente en esa condición las cosas se empeoran. Esta es una historia extraordinaria, pero es muy clara la palabra de Dios. Después de que vino una gran hambruna, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, verso 15, el cual, mire, él se arrima a este ciudadano, pero ese ciudadano no se queda así, no le dice, puedes quedarte, te voy a dar alojamiento mientras la condición de hambruna desaparece. No, mira lo que hace este personaje de la ciudad. Dice que le envió a su hacienda. Diríamos, qué bueno, lo mandó a su hacienda, pero mira, lo mandó a su hacienda para apacentar cerdos. Para un judío, la crianza de cerdos era símbolo de maldición. Ellos no podían cuidar cerdos. No era parte de su industria ganadera, si lo queremos ver así. No había cuidado de cerdos. En la Biblia estaba prohibido el cuidado de cerdos. Y entonces ya vemos claramente que este hombre no solamente lo recibe, él llega arrimado, no llega con derechos, así que hace lo que le dispongan. Yo veo ya como la dignidad de este muchacho se va bajando, él mismo no se ha dado cuenta hasta dónde ha bajado. La primera cosa que perdió fue relación con su padre. Toma la herencia de su padre, es maravilloso, pero se aleja de su padre y estando lejos, la herencia se le vuelve nada. Número 2, estando lejos y sin herencia, viene escasez en esa ciudad. Miren qué interesante. La cosa se le pone peor. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en este momento, que las cosas, desde que decidiste caminar en tu capricho, en tu disposición, se te ha ido poniendo cada día peor. Pero ¿sabes qué sucede? Tercera cosa, se le acerca a un supuesto amigo, compañero, amistad, quizá compañero de fiesta, que en ese momento él se arrima y dice, bueno, me va a recibir como me recibió mi padre. Pero no es así, lo recibe y lo manda a su hacienda, pero a cuidar cerdos, que era símbolo de maldición. Y a veces estamos viendo cómo nuestra vida se va complicando. La vida de este muchacho está cada vez complicada, más complicada. Número 3, mira lo que le pasa en esa hacienda. Está sin herencia, lejos de su padre, cuidando cerdos, que sabía que eso no era algo que le agradaba a Dios. Número 3, tiene hambre. Pero hay algo interesante. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Yo digo que hasta en ese momento el muchacho había cambiado hasta sus criterios y sus gustos, ya que el gusto de él empezaba a ser como parecido al gusto de los cerdos. Me impresiona cómo llegó a tener tanta hambre que empezó a desear. No le daba asco cuidar cerdos y no le daba asco la comida de los cerdos, sino que estaba queriendo comer lo que comen los cerdos. Y este es un mensaje bastante difícil para nosotros cuando hemos tomado un camino que nos está humillando y nos está quitando la dignidad de personas y de hijos de Dios que somos. Cuando hemos tomado decisiones difíciles, que nos hemos apartado de lo que Dios nos ha pedido, de lo que su palabra dice. Su palabra es sencilla. Si aquí dice que no hagas algo, te conviene no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo haces te vas humillando, hasta que llega un momento en que tu mentalidad ya no distingue lo que era para ti y lo que era para un cerdo. ¿Te das cuenta? No quiero humillar a nadie con este mensaje, pero quiero que pongas perspectiva y pongas una línea de lo que tú has alcanzado con tus fuerzas, con tus caprichos, con tus decisiones y dónde es que Dios te quiere. Y muchos de ustedes están muy abajo de lo que Dios quiere porque han permitido caminar lejos de Dios
Y en ese lugar donde te has ido a meter, estás sufriendo, estás siendo humillado o humillada. Ha bajado tu dignidad. Y en ese bajón de dignidad, este muchacho quería llenarse con la comida de los cerdos. Pero aquí viene el milagro. Verso número 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me detengo un momento. Lo primero que él declara es que hay una casa que no es esa hacienda, y es la casa de su padre. Está diciendo una declaración muy importante para que este mensaje pueda tener conclusión. Está declarando que tiene padre. Está declarando que hay una casa de su padre y no esa hacienda donde está metido. Yo puedo decirte que hay una mejor condición para tu vida que esto que estás viviendo. Si has tomado una mala decisión en tu camino, yo te invito a que puedas decir: en la casa de mi padre hay más para mí. En la casa de mi padre hay mucho más para mí. Yo no sé si tú conoces al Padre del cielo, al amado Dios, pero hoy quiero invitarte a que a través de esta parábola que vamos a estar meditando en estos días, des ese primer paso. Si te has alejado de Dios, puedes volver hoy mismo. ¿Cómo vuelvo, hermano Frank? Pues vuélvete en sí. No lo puedo hacer yo por ti. Tú tienes que volverte en sí. ¿Qué es volverse en sí? Es verte en un espejo y decir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta condición? Lejos de los planes y los propósitos de Dios. Lejos de los mandamientos y todo lo que Él me ha pedido. Lejos de lo que Él puso para mi vida. Y en ese lugar descubrió que tenía casa y que no tenía por qué morirse de hambre. No tienes por qué morirte de hambre, querido hermano. No tienes por qué destruirte con esta condición que estamos viviendo. Las palabras de este muchacho: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué sencillo, qué regreso tan hermoso. Esta historia la vamos a seguir reflexionando, pero hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y digas: Señor, tal vez he caminado bajo mis caprichos y mis planes y las cosas no me han salido bien. Hoy este mensaje ha sido como un muro fuerte que me he estrellado contra él. No puedo seguir así. Las cosas se me han puesto de mal en peor. Las cosas se me han complicado aún más desde que he tomado esta rebelión en mi vida. Y por eso hoy mismo identifico de que la escasez fue porque me alejé. La crisis fue porque escogí mal. Tú no planeaste esto, no voy a pelearme contigo. Y ahora las cosas están peor porque hasta ahora ya no sé ni quién soy ni cuánto valgo. Pero esta palabra me ha dicho una verdad: soy tu hijo. Y si soy tu hijo, puedo volver a la casa de mi padre. Y sé que tengo a un Padre en el cielo que me está escuchando esta oración. Te pido por todos aquellos que de una u otra manera nos hemos alejado de tu presencia y que hoy estamos tomando camino con alegría a un encuentro más grande contigo. Gracias porque el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, y a través de este mensaje nos estás convenciendo de que fuera de ti no hay alegría permanente, no hay paz, no hay sanidad. Pero si decidimos hoy volver, hoy mismo decidimos volver, nuestra vida puede cambiar. Bendice a cada uno de los oyentes de este mensaje y lo que estos mensajes van a traer en sus vidas. En el nombre de Jesús.